La muerte es una situación muy delicada, muy compleja y muy difícil de tramitar, ¿vale? Por eso es que decidí hacer este video, ¿no? Esta entrevista que le hice a Aurora Mortera, quien fue mi profesora en la maestría que estudié psicoanálisis y pues que es una gran mujer, una gran profesionista y una gran amiga mía, que me ha enseñado muchas cosas desde pues las estructuras en psicoanálisis, que es eso de neurosis obsesiva, histérica eh, y fóbica, y qué es la perversión, y qué es la psicosis. Y bueno, me enseñó mil cosas al respecto en la maestría, y también me dio clase de supervisión de caso clínico y demás, ¿no? Hemos tenido ya, pues ya varios años de trabajo, ¿no? Ya fueron 3 semestres que me dio clase, y pues bueno, tuve la posibilidad de hacerle esta entrevista a Aurora, ¿vale? Y en esta entrevista hablamos de un buen de cosas. Hablamos primero de su trayectoria profesional, que es una trayectoria profesional muy enriquecedora. Posteriormente hablamos de los libros que ha publicado varios libros y está por publicar muchos más. Hablamos también posteriormente de psicoanálisis y tanatología, pues algunas similitudes, algunas diferencias entre estas dos disciplinas que muy pocas veces se relacionan, ¿vale? Pero que ella ha encontrado una manera muy particular y muy eficiente, muy funcional de trabajar, ¿vale? Y posteriormente vamos a hablar sobre qué es la muerte. Después me sensibilizó de una manera muy impactante con un poema que ella misma ha escrito sobre la muerte y acabé llorando. Pues sí, me hizo llorar. Ya después cuando empezamos a hablar de COVID-19 y muerte, y pues la situación actual que estamos viviendo como terapeutas y en el mundo como personas vulnerables a esta enfermedad, pues por supuesto que me sensibilizó y pues lloré un poquito. Antes que me juzgues, mira este video que hice sobre, este, pues sí, sobre el llanto, ¿vale? O sea, como vamos a normalizar sentirnos mal también, el llanto como una forma de expresión, y pues aquí lo explico muy claramente, así es que, pues velo antes de que me juzgues por estar llorando, ¿vale? Y pues bueno, los dejo en esta entrevista que está increíble, que está muy, muy buena, y y pues pónganme en los comentarios qué les parece y por supuesto cualquier situación, cualquier duda, cualquier pregunta, puedes hacerlo en los comentarios y si quieres contactar a Aurora también vale la pena, ahí lo pones y yo con mucho gusto la acerco a todos ustedes también para sus libros y todo esto porque de verdad ha producido muchísimo esta gran mujer que siempre ha logrado enfrentar sus deseos y estudiar y estudiar y estudiar, ¿vale? Entonces, aquí va el video. Hola, ¿cómo estás, Aurora? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias por esta invitación. Me da un gusto especial tener esta conversación contigo. Siempre te he tenido en muy buena estima y muy buena valoración profesional. Entonces, para mí es un placer, un gusto. Pues muchas gracias. Yo estoy muy contento y me siento también muy afortunado de poder tener contigo esta conversación y pues agradezco estas palabras y yo creo que ese gusto o esa admiración, o no sé cómo se puede decir, esa estima es una admiración mía hacia ti y es muchísimo más, es mutua, pues. Muchas Entonces, te gracias. agradezco Mm. muchísimo que estemos aquí. Yo sé que es complejo este, por cómo estamos actualmente viviendo, ¿no? Todos un poco recluidos, un poco todavía en esta situación del COVID, pero pues ahora las distancias también nos permiten generar estos espacios y pues vamos a aprovecharlo. Entonces, pues cuéntanos, Aurora, ¿quién eres? Cuéntanos a todos quién es Aurora Mortera, a qué se ha dedicado, qué la apasiona, qué ha sido a lo largo de tu vida y pues qué es pues toda esta pasión que sientes eh, por tu profesión, por tus disciplinas, las disciplinas que manejas, que son muy importantes en la actualidad. Ujú. Bueno, empezamos con una pregunta realmente difícil.
porque decir quiénes somos es bastante complejo, pareciera ser sencillo. Debiera de ser sencillo, pero no lo es cuando nosotros ineludiblemente regresamos al qué somos, qué hemos hecho. Porque quizás si nosotros no tuviéramos toda una cuestión de tuviéramos de tener, ¿verdad? Sería difícil contestarlo. ¿Quién soy? Ok, no le voy a dar largas. ¿Quién soy? Soy una persona apasionada en mi trabajo. Me gusta muchísimo enseñar. Me gusta mucho transmitir. Me gusta mucho, mucho escribir. Es mi pasión escribir. Pero también es mi pasión acompañar a las personas que están en dolor. También es mi pasión identificar que nosotros como seres humanos podemos dar mucho cuando nos convertimos en un otro que confirma, cuando nos convertimos en un otro que le regresa una imagen a la otra persona, cuando nos convertimos en un otro que se convierte en un sostén y en una posibilidad de hablar, de apalabrar, de romper el silencio y de romper los secretos para ahí acompañarnos en el sufrimiento. Ujú. Esa soy yo. ¿Qué he hecho? Bueno, pues he hecho este, ahí siempre muy inquieta, siempre muy estudiosa, muy trabajadora, aunque no me considero una persona con una memoria de enciclopedia, como puede haber algunas, pero sí una persona muy analítica y muy estudiosa. Hice dos carreras al mismo tiempo, fíjate, al mismo tiempo. Yo misma me sorprendo hoy de haberlo podido lograr, porque en la mañana iba yo a estudiar una carrera que era la licenciatura en trabajo social y en la tarde iba yo a estudiar otra carrera que era la de psicología. ¿Cómo es que decidí estudiar dos carreras? Bueno, en la elección esta de qué estudiar, cuando yo iba atravesando la calle de Insurgentes Norte por donde vivía, iba yo con dos, no es cierto, tres amigas, corrijo, tres amigas muy queridas de la preparatoria, en donde estábamos las tres discutiendo y tratando de apoyarnos para decidir, pues, qué íbamos a estudiar, qué íbamos a estudiar. Y por ahí alguna dijo trabajo social y otra dijo trabajo social y otra dijo medicina, ¿eh? Entonces, un poquito yo en esta cuestión de, curiosamente, hablaban de dos carreras que me gustaban, dije trabajo social. Y dije curiosamente porque mi abuela materna fue una reconocida, muy reconocida trabajadora social en esa época. ¿En qué época? En los años 40, 50, en Monterrey, Coahuila. Ella fue fundadora de una casa para ciegos y era una casa literal, o sea, era un lugar en donde la gente se podía quedar a dormir, a comer, en donde la gente podía aprender cosas para enfrentar su ceguera, manualidades, costura, pintura, así como te lo digo, pintura, y cosas así, pues que les ayudaba a ellos a tener herramientas para vivir. Y por supuesto, también a adquirir una autoestima y una seguridad particular y tener un apoyo y una orientación en su forma de vida y en su familia. Entonces, bueno, cuando estas amigas, dos de ellas dicen trabajo social, pues yo me siento motivada. La verdad es que era complejo para mí entre medicina y trabajo social, porque la medicina siempre me había gustado,
pero como dije hace rato, no me considero una persona así con una memoria, al menos para datos de nombres y términos así exactos, no me lo considero, pero me sentí atraída y empujada por esta parte de mis amigas. Entré a la licenciatura en trabajo social, una época en donde el predominio de las lecturas de Hegel, Marx, Simone de Beauvoir eh, eran fundamentales y todo lo que tenía que ver con movimientos sociales. Entonces, bueno, pues, o sea, con este espíritu de producir cambios, pues me metí a esa carrera y empecé a hacer prácticas en comunidades y me di cuenta de que la realidad es otra, aunque yo no venía de una familia rica, venía de una familia de muchos hermanos y con mucho esfuerzo. Pero bueno, yo no vivía en una orilla de un río, ¿verdad? Ni vivía en un lugar con lodo, ni con basura, ni en un lugar en donde predominaba la prostitución y predominaba el alcoholismo y predominaban pues la lucha entre sumergirte en medio de lo que tendría que ver con la pobreza, pero no solo una pobreza económica, sino una pobreza de motivación y una pobreza de espíritu de salir adelante. Entonces, repito, yo no venía de ahí, lo veo, lo tacto, lo siento, me doy cuenta de que en este empeño de producir cambios en la gente hace falta más elementos y más herramientas y que siempre me había gustado por ahí la psicología y que era importante trabajar con la gente para que la gente tuviera la conciencia de su realidad, de sus herramientas, de sus recursos y a partir de ello pudiera salir adelante y producir cambios en su vida. Y no terminar como cualquier profesional en el área social, terminar aburrida de confrontarme a esta imposibilidad de generar cambios y también un tanto no terminar haciendo cosas como estudiante, que no estuvo mal, estuvo muy bien, pero que no se trataba de eso, que fue una campaña de recolección de basura en donde terminamos mi grupo de compañeras y yo con una pala recogiendo la basura alrededor del río de los Remedios, Ok. ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que trabajar con la comunidad era una cosa mucho más compleja y que requería trabajar con el ser humano. Entonces, bueno, iba yo, fíjate, iba a empezar el segundo semestre de la carrera de licenciatura en trabajo social y dije, no, yo no puedo quedarme así, yo tengo que generar algo más, tengo que decidir otro camino que me permita llegar a mejores resultados. Uh-huh. Y decidí entonces meterme a estudiar la carrera de psicología en la UAM Xochimilco. Y ahí entré en las tardes, iba yo ya cursando el tercer semestre de la carrera en trabajo social, empecé con el primer módulo del tronco común y bueno, pues ahí otra vez me volví a reencontrar con todos estos elementos sociales, porque la UAM está caracterizada, la UAM Xochimilco, por todos estos elementos sociales y me sentí, bueno, en lo mío. Y ya después empecé a con lo que es propiamente la psicología y tuve la fortuna, porque así lo llamo yo, de
encontrarme con el psicoanálisis, encontrarme con un maestro que siempre lo recordaré con mucho afecto, Alfredo Moguel, y él estaba en lo que tenía que ver con el psicoanálisis lacaniano, de orientación de Jacques Lacan, y bueno, pues yo empecé ahí a hacer algunas lecturas muy, muy interesantes sobre el psicoanálisis y me empecé a formar en, en el psicoanálisis a pesar de que mi especialidad terminó siendo psicología. ¿Qué crees? Social. No, educativa. Ok. Psicología educativa. Y bueno, maté dos pájaros de un solo tiro porque hice en toda esta inquietud acerca de lo que era la cuestión de la carrera de trabajo social, terminé haciendo una revisión del currículum de trabajo social, una tesis innovadora, diferente, con mención honorífica, una tesis que revisaba el plan de estudios y que revisaba los planteamientos filosóficos y objetivos de lo que era el trabajo social a nivel de la licenciatura, y ahí compaginé psicología educativa, ¿no? Con la parte de trabajo social. Terminé la carrera de trabajo social trabajando en otra cosa. Siempre he sido, digamos así, de versátil, vamos a decirlo, porque terminé trabajando, y ni te lo imaginas, pero terminé trabajando en cuestiones de reclutamiento y selección de personal y capacitación. Bueno, lo que me llevó ahí fue capacitación por mi formación de psicóloga educativa. Y terminé haciendo reclutamiento y selección y terminé participando en reuniones de comisiones con el sindicato, de reclutamiento y de revisión de programas y todo. La verdad, una cuestión pues muy interesante en una área totalmente diferente, que era el área de lo que tenía que ver con formación de investigadores, ¿eh? Porque trabajaba yo en unos laboratorios nacionales de fomento industrial, LANFI. Bueno, ahí estuve un rato en una subjefatura y de pronto alguien me dijo, oye, ¿te interesa dar clases? Y yo le dije, sí, va. Y pues que me voy a dar clases a la carrera de psicología a la universidad en ese entonces, a la Femenina de México. Hoy desaparecida Femenina de México. O sea, la verdad, la Universidad Femenina de México, única, diferente, o sea, el término lo dice, ¿verdad? Era para puras mujeres y era para mujeres que venían de la República Mexicana y que venían y que se establecían aquí para hacer una carrera y para ver perspectivas a futuro. Ahí estuve un buen rato formando psicólogas. Después me contrataron en la franco-mexicana, también en la carrera de psicología, también ahí estuve con el maestro Mainó, de una orientación totalmente diferente porque él era humanista y además él era de Víctor Frank, frankliano, pero una persona lindísima, una persona muy humana, una persona, yo diría, exquisita en su forma de tratar. Eh, Después también fui invitada para una vez que se cambió la Universidad Femenina de México, que la vendieron para la Universidad del Valle de México, y ahí continué dando clases en la carrera de psicología, pero mientras tanto yo estaba ya estudiando mi maestría en teoría psicoanalítica en el grupo de
en ese entonces de Néstor Brownstein, en el grupo de el CIEP, el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos. Estaba yo ya cursándola y estaba yo empezando a tener mis pacientes, y estaba yo también empezando a hacer supervisión de casos, porque de hecho me aceptaron ahí en la Fundación Mexicana de Psicoanálisis como parte de los psicoanalistas. Tuve la fortuna de empezar a tener pacientes ahí en la fundación y empezar a tener supervisión y pertenecer pues a un grupo, o sea, muy importante en la Ciudad de México. En México es uno de los grupos, eh, junto con el grupo de Pasternak, el de Néstor Brownstein, fundamentales del psicoanálisis. Eh, entonces, bueno, pues como ves, iba yo combinando mi trayectoria académica, mi trayectoria de formación clínica, y al mismo tiempo iba yo transmitiendo mis conocimientos, siempre mis conocimientos, preocupada por la formación de los psicólogos. Fui invitada a trabajar en la Universidad del Valle de México, plantel Chapultepec, ahí estuve un rato. Y un día, de pronto decidí que ya no quería seguir trabajando para la UVM y agarré un directorio telefónico, así como se agarra un directorio así, ¿no? Y vi universidad, que no era universidad, sino Centro Universitario Londres. Y entonces que llamo por teléfono, me contesta Yvonne Wiener y le digo, quiero dar clases ahí. Yvonne Wiener me dice, ven a hacer un examen para ver cómo das clases en la carrera de psicología. Eh, Voy y me contrata. Y me empiezan a dar materias y sale un proyecto. Yvonne Wiener queda muy contenta con mi trabajo. Yvonne Wiener me dice, vamos a editar libros. Te proponemos editar uno. ¿Qué te parece? Será el primero. Va. Y entonces realizo algo que siempre había estado en mí, porque has de saber que soy de las que escribía diario, de niña y de adolescente, ¿no? Entonces, mi vena de escritora estaba puesta ahí. Acababa yo de parir y pues tenía tiempo, me dediqué a escribir y escribí mi primer libro que se llama Miradas sobre psicopatología. Un libro que hoy todavía enseño, que hoy todavía tomo como referente en mis clases, porque me parece un libro, digo, tú lo conociste, Sí, sí, es lo que te iba a ¿no? decir, que justamente me tocó a mí todavía en estos semestres que me diste clase en la maestría, pues ver este libro. Sí, a mí me parece un libro bastante bien logrado para haber sido mi primera aproximación en lo que tenía que ver con escribir, pero bastante bien logrado en el sentido del acercamiento a lo que es el psicoanálisis, porque me concentro justo en esa parte del psicoanálisis y del psicoanálisis orientación lacaniana, ¿no? Bueno, sigo ahí en el Centro Universitario Londres por un rato, pero mi esposo me propone formar un despacho, y aquí entre nos, que todo el mundo lo va a saber, ¿verdad? Yvonne Wiener, por un lado, me dice, Aurora, te tengo una propuesta,
eh, vamos a generar un plantel en otro lado y me gustaría que tú te quedaras en la dirección de psicología. Y en ese mismo momento mi esposo me dice, vamos a montar un despacho de capacitación especializada para algo que empezaba en ese momento que se llama los call centers, los centros de atención telefónica. Y entonces, bueno, entre una y otra, digo, hijos, Ivonne dice, bueno, a reserva de lo que Ivonne pueda decir, si ve esta plática, y Ivonne dice, no se va a ir conmigo, y mi esposo dice, no se va a ir conmigo, y bueno, pues evidentemente pues me fui con mi esposo, ¿verdad? Y formamos un despacho que hasta el año pasado, que se terminó, se llamaba Sistemas de Comunicación para Negocios, y estuvimos a lo largo de 20 años, 10 años estuve yo con él, 10 años ya después él estuvo solo. En él fuimos socios y pues conocí otra realidad de México, pero nunca, nunca abandoné la clínica. Siempre con mi consulta en las tardes noches, seguí con pacientes y seguí con toda esta inquietud de lo que tenía que ver con el psicoanálisis. Eh, bueno, creo que en toda esa trayectoria, por ahí me encuentro un día antes de decidir abandonar este proyecto o retirarme de este proyecto de la capacitación y del reclutamiento y selección de personal y cursos de motivación y cursos de identificación con la institución y cursos de atención a clientes y cursos de cobranza y cursos, o sea, cursos que ni se imaginan que Aurora Mortera hubiera estado metida en eso, ¿no? Pero así es. De hecho, yo no me lo imaginaba. Parte de toda esta historia me parece impresionante porque estoy, además de identificándome un poquito con mucho de lo que me dices, pues trabajo en comunidades de clase social baja, pues yo también lo he hecho, ¿no? En algún momento de mi vida estuve también en comunidades indígenas. Pues al mismo tiempo, pues tú ya te conté por teléfono también, pues camino que empecé en el sismo del 19 de septiembre, que pues me invitan, se rompe el consultorio, me invitan a participar en alguna empresa y pues todo lo que ya te platiqué por ahí. Entonces me parece muy impresionante y pues también me identifico, yo creo que eso más aún, pues con esta pasión por el psicoanálisis, ¿no? Esta pasión por aprender y también por enseñar, ¿no? Creo que esto es algo también que me gusta y pues que veo que a ti también te apasiona muchísimo, ¿no? Sí, 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 Felipe, me apasiona muchísimo y cuando tú me platicabas esto, efectivamente, te escuchaba y decía, bueno, coinciden, convergen caminos, ¿no? Convergen caminos, pues que son caminos que hablan de también de algo muy importante en la vida que ha sido una posición personal, de no casarte y caer en dogmatismos, no casarte con ideales y caer en dogmatismos que al final limitan la creación, limitan la creatividad, limitan la productividad, limitan el ser, el ser uno, de acuerdo a las circunstancias y a los momentos de la vida de uno. Y aceptarnos como somos, porque, o sea, oye, espérate, como psicoanálisis y capacitación y cursos de cobranza y cursos, ¿y por qué no? Si una cosa me permite ser la otra y un espacio me permite enriquecerme y crecer para otro espacio, por Claro. supuesto que adelante, ¿no? Y bueno,
te decía, estaba yo muy metida en eso, viajando por toda la República Mexicana, porque eso sí viajaba yo mucho, y de pronto, al morir mi mamá, una hermana me dice, oye, fíjate que me voy a meter a un diplomado de tanatología y pues quería platicarte a ver si a ti te interesa entrar a ello y pues le dije, pues va, o sea, ¿Esto cuándo va. fue? Esto habrá sido como por el 98, 99, no, habrá sido como por el 2005, 6 o 7, quizás, algo así. Ok, entonces fue como en esta época del 2000 al 2005, donde tú estás con tu esposo trabajando en este proyecto, tal cual un poquito más en el lado organizacional empresarial y sin abandonar la clínica. Creo que eso es algo que desde que empezaste no lo has abandonado hasta el día de hoy. Y hasta el 2005 es cuando te encuentras con la tanatología. Sí, sí, más o menos por esa época me encuentro con la tanatología y me encuentro con la tanatología, perdón, como algo que me gusta muchísimo en la vida, que es salir a caminar y ver qué descubro. Así, tal cual. Caminar y descubrir el mundo. Y así me meto a estudiar ese diplomado y empiezo a escuchar pues, los planteamientos y empiezo con confrontaciones, te voy a ser sincera, a nivel interno, con confrontaciones, porque decía, esto es una mirada bastante simplista, muy por arriba, muy poco profunda, aunque muy humana y muy empática. ¿Y qué tal si las dos cosas se unieran? ¿No? ¿Y qué tal si lo muy profundo y lo empático y humano convergieran? Bueno, pues empiezo yo ahí y no sé, a la mitad del diplomado tengo una maestra que hoy es mi amiga, Patricia Cid, y le digo, oye, Pati, tú trabajas en hospital, tú eres voluntaria en hospital, en el hospital 20 de noviembre. Yo quisiera saber cuál es mi vínculo con la tanatología y sobre todo me gusta mucho trabajar con los niños, siempre he querido trabajar con los niños, entonces quiero ver cuál es mi vínculo, descubrir cuál es mi vínculo con la tanatología y los niños. ¿Me das chance de ir? Y me dice, va, ok, perfecto. Voy, entro como voluntaria en el Hospital 20 de Noviembre en el área de hemato-oncología pediátrica con los niños con cáncer. Y ahí empiezo a hacer un voluntariado que no se puede, ¿cómo te diré? Es un voluntariado que no se puede menospreciar por el término de voluntariado, porque normalmente así es. La gente que hace voluntariado es gente que de alguna manera se confronta con este asunto de la dama de caridad. Y no, no, no. No es eso. Hago un voluntariado totalmente profesional, con mi formación clínica psicoanalítica ya consolidada. Empiezo a trabajar con los niños. Me doy cuenta de que en este abordaje de la pérdida de la salud, es la pérdida de la estructura a punto de enloquecer. Entiendo por qué un niño te corre de su cuarto y no quiere que te acerques y no quiere ser tocado ni quiere ser hablado.
y me doy cuenta de que necesitan de alguien que les ayude a estructurarse y que entonces hay algo más que hacer. Y me voy, después de haber atendido a una pequeñita llamada Renata, me salgo del hospital cruzando la calle de San Lorenzo y voy pensando, ¿cómo le ayudo a Renata? ¿Cómo le ayudo a Renata? ¿Qué hago por Renata? Entonces le digo a la mamá, necesitamos reconstruir su historia, necesitamos que haya continuidad en su historia. Tráigale fotografías, por favor. Tráigale las fotografías de su casa. Y le trae las fotos, pero veo que no se conecta con las imágenes, entonces sigo yo pensando y pensando, ¿qué puedo hacer para darle sentido, para ayudarle a dar sentido a su vida, para darle eslabones de sentido, eslabones simbólicos? Y se me ocurre escribir un libro. Y escribo la historia de Lucecita, una niña con leucemia. Y lo hago en la computadora con unas imágenes que yo pego y que acá y que allá. Y entonces se lo llevo y oh sorpresa, la niña lo lee, lo lee, lo lee, lo lee, lo lee y no se cansa de leerlo, como si en eso, como en un espejo, se redescubriera y vamos, la niña sale adelante. Ahí empieza entonces un vínculo que hasta el día de hoy ha seguido con un engranaje, vamos a decirle, con otras cosas que tuvieron que ver con mi maestría en psicoterapia psicoanalítica en niños y en adolescentes, consolidando mi formación para hacer esta intervención, el doctorado que hice en psicoanálisis y arte, que converge con toda esta parte de la literatura y de la escritura y de lo que tiene que ver con la psicoterapia a través del cuento, de esa intervención con los niños, y me meto en un mundo que es fascinante. Porque digo, algún día lo mostraré, pero tengo fotografías y fotografías y fotografías de un mundo en donde me disfrazo de la Bella Durmiente, de Blancanieves, de Caperucita Roja, de la esposa de Santa Claus, en donde estoy cubierta con todas las medidas, para evitar los contagios en los niños, en donde llevo juguetes, en donde llevo alegría, en donde llevo chistes, en donde llevo vida. Y como dice una de las personas también muy importantes en mi vida, que es la doctora Raquel Chagas, una eminencia en lo que es psicoanálisis infantil, doy parte de mi energía de vida, de mi pulsión de vida, ahí donde lo que predomina es la pulsión de muerte. Y así sigo produciendo libros. El segundo libro es un cuento que se llama, que es un testimonio en realidad, pero es un cuento que se llama Ed, el grillito y la fuente. Hablan de la vida y de la muerte, que es mi experiencia, que ya lo platicaré más adelante en la entrevista, que es mi experiencia con un pequeño en su enfrentamiento con la despedida porque va a morir. Luego hay otro libro que se llama 8 cartas para Mena, que son 8 cartas que le escribo a una niña en la unidad de trasplantes de médula ósea, que es un área donde empiezo a trabajar, que son 8 cartas para que ella, como es un lugar en donde yo no podía entrar, estaba prohibido entrar, no para mí, sino para todo mundo. La unidad de trasplantes es una unidad muy delicada, entonces lo que decidí fue hacerle cartas para compartir con ella esta cuestión de entender su realidad, de darle sentido a su realidad y de conectarla con su realidad.
y de que prevaleciera la pulsión de vida. Eh, Eso lo hago en autoedición. Quedan muy poquitos ejemplares de ese. Luego hago otro libro que se llama Cáncer infantil, una guía para padres, eh, que es cómo hablar del cáncer con los niños y qué pasa alrededor de eso. Luego hago otro libro que se llama Palabras de amor para padres despojados, un poco en este intento de la gente, no tenemos un término para definir lo que significa quedar huérfanos de hijos, que en realidad es un despojo el que se vive. Luego hago otro que es un manual que es para prepararlos para su trasplante de médula ósea, que es preparándome para mi trasplante de médula ósea. Luego hago otro libro, este, que se llama terapia intensiva, que me solicitan en terapia intensiva pediátrica, que sí colaboro en hacer también un apoyo para ellos. Entonces, es un libro que se llama precisamente así, la unidad de terapia intensiva pediátrica. Recientemente hago uno preparándome para mi cirugía, que está ahí en stand-by todavía. Sí se hicieron unos pequeños, ediciones, unos 50, pero todavía no ha sido así como lanzado al mercado. Hago un último que es el Capitán Marino en medio del COVID, que es sobre precisamente la pandemia, es para ayudar a los niños a entender este proceso de la pandemia, del COVID. Eh, y de mi tesis del doctorado, hay un libro que es sobre la cuestión de mi tesis del doctorado, precisamente es cáncer infantil y la psicoterapia de cuento. Lo que hago es la fundamentación de la psicoterapia del cuento, y de ahí saco un libro, porque la idea era de ahí salían 3 libros que están ahí, 2 en stand-by, y saco un libro que es Cáncer infantil, cuerpo y realidades, ¿no? Entonces, pues bueno, a reserva de que por ahí ya se me olvide algún otro libro, este, Pero ¿cuántos libros tienes? O sea, son muchísimos. pues por lo menos ya ahí ya llevo como 12, más o menos, ¿no? Más o menos 12. Y estoy ahorita motivada en escribir uno que se llama Mis sesentas. Ya verás, ya verás de qué se trata. Ok, Ujú, ujú. perfecto. Pues estaremos atentos a cuando salga este libro y pues me gustaría ser uno de los primeros lectores, ¿no? Gracias, Obviamente, claro que yo sí. creo que igual me ha tocado cuando he producido, al menos cuando hice mi tesis de licenciatura, pues que el primer lector es uno mismo siempre y que lee y relee su trabajo hasta que nos convence que ese es el bueno, ¿no? Entonces me imagino que pues ya has leído y releído cada uno de tus libros infinidad de veces y, pues bueno, es impresionante y me impresiona pues cuánta energía, es decir, cuánta pasión y cuánta producción tienes ahí, es decir, producción literaria, poética, este, todo tu trabajo, teórica, ¿no? Práctica, inclusive, y pues acompañado de pues, todo el demás trabajo que haces, ¿no? O que hiciste también, porque entendí que la otra empresa terminó el año pasado, ¿no? Cerró o por temas de Sí, COVID. sí, sí, la empresa tuvo que cerrar, aunque yo ya no estaba en ella, Ujú. por la muerte de mi esposo. Ok. Entonces, pues era su proyecto y bueno, eso tuvo que cerrar. Yo vuelvo a mi trayectoria, me seguí por la tanatología y me seguí escribiendo y me seguí por el voluntariado y entregaba yo muchas horas, casi 30 horas a la semana, iba sábados y domingos,
apoyaba a los niños a este bien morir y a los padres en este enfrentamiento y esta confrontación. Ya platicaré acerca de eso. eh, en cuanto a mi trayectoria, y bueno, empecé a dar clases de tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología, y pues ni te lo imaginas, ¿no? Porque yo tampoco me lo hubiera imaginado, pero en esta trayectoria me encontré con la logoterapia, Ok, ¿no? Y me encontré con que, oye, pues no están alejadas, digo, claro, o sea, todos tienen su propio bagaje conceptual, ¿no? Todos están en su mismo marco teórico y fundamentación teórica metodológica, ¿no? Pero pues fue interesante encontrarme con la logoterapia, y por ahí me metí a estudiar el diplomado en logoterapia y luego me metí a estudiar la especialidad de logoterapia y luego terminé siendo una cosa que se llama asesor vital en logoterapia. Y bueno, por ahí también me metí en cuestiones de coaching y terminé formándome como coach. Y quiero que recuerdes una cosa. Yo te dije que soy de las que sale a caminar sí, sí. y a descubrir el mundo. Y no me cierro en conocer. ¿No? Y escucho pues toda una gran pasión por aprender, ¿no? O sea, cuántas maestrías, cuántos diplomados, cuántas especialidades. Y bueno, me parece que eso va a seguir, ¿no? Te veo con mucha intención de seguir aprendiendo, con mucha intención de seguir, pues descubriendo ese mundo, ¿no? Y todo lo que hay por ahí. Y bueno, si esta conversación yo lo hubiera tenido hace varios años, pues hasta, o sea, yo me hubiera sacado mucho de onda por todo, pero pues ya también, ya con mi propia experiencia, con lo que he llevado y con lo que he escuchado y lo que he aprendido, pues sí me doy cuenta que no hay que vivir de dogmas y que cada corriente, ¿no? Yo creo que cada corriente, cada una de ellas tiene algo que aportar. Hay una funcionalidad detrás de cada disciplina y que eso es bien importante y hay que aprender a diferenciar cuál es, ¿no? O sea, y cuándo poder aplicarla y cuándo funciona y cuándo no, porque también entendemos que dentro del psicoanálisis, que muchos psicoanalistas y pues yo me veo reflejado ahí, pues pensamos que es una disciplina muy completa, ¿no? Que puede intervenir casi en todos lados, pero pues tiene muchísimas limitaciones también, ¿no? No es para todos y pues bueno, si esto es algo que puede ayudar y complementar un trabajo en un sector tan difícil como es la oncología pediátrica, pues adelante, ¿no? Yo creo que en ese tipo de circunstancias y de un enfrentamiento con la muerte, todo suma, ¿no? Yo creo que ahí hay que empezar a abrir los ojos, ¿no? Y ver qué otras posibilidades hay. Pero pues sí me sorprende, está muy padre que aprendas de todo y pues que todo te esté aportando, ¿no? Y supongo que también encuentras ya desde toda la experiencia y trayectoria que tienes, también las limitaciones que tienen estas otras disciplinas, ¿no? Y tanto lo que puede aportar y también cierta limitación que hay. Claro, claro, yo creo que eso no hay que perderlo de perspectiva. Y para cerrar esta parte de mi trayectoria, te diría que hay dos cosas muy claras. Una es algo que yo criticaba desde el punto de vista psicoanalítico y que lo sigo criticando, es el discurso de amo. El discurso en donde uno tiene que repetir un texto y repetir una historia para poder ser reconocido. Eso es sometimiento. Creo que es también parte de lo que yo critico bastante, no únicamente el psicoanálisis, que en el psicoanálisis se puede ver y observar cómo sí existen esa clase de dogmatismos y esa clase de discurso donde no hay otra cosa que ver más que el psicoanálisis y que es lo único pues yo creo, y bueno, y personas que se hacen de un nombre a partir de esos
puntos de repetición, ¿no? Que bueno, ya se hablará de eso en otro momento, en otro lugar, pero pues sí, yo creo que también es algo que llego a criticar cuando el psicoanálisis se vuelve más repetitivo que un discurso nuevo, que un discurso que se puede cuestionar, un discurso que puede entrar en una pues cuestión dialéctica, ¿no? Donde hay una contracorriente y bueno, cualquier discurso que no se puede cuestionar, pues ya se está muriendo también. Entonces hay Claro, que siempre estar abiertos pues dispuestos a entrar al debate y no estar repitiendo lo que nos enseñaron nada más porque nos los enseñaron y ya, ¿no? Pues bueno, yo creo que en estos momentos que tú empiezas a estudiar otras cosas, son momentos súper buenos como para cuestionar tanto el psicoanálisis como la propia práctica de las otras disciplinas y eso hace que tu propio discurso, tu propio deseo sea único y no sea el mismo deseo de otros, ¿no? Porque, bueno, esa es una crítica al psicoanálisis que hay por ahí con respecto claro, a por qué el psicoanalista tendría que desear lo mismo que otro psicoanalista, ¿no? claro, Pero, pero bueno, sí. para otro Y lugar. claro, y ahí, bueno, el segundo punto, que me define completamente es el asunto de que yo soy psicoanalista, psicoterapeuta infantil con experiencia en cuidados paliativos y tanatología. Claro, O sea, digamos que es el psicoanálisis llevado a un campo que es un campo conocido como cuidados paliativos, que es la atención del enfermo durante el proceso de la enfermedad y de la muerte. Aunque eso no significa que yo no atienda otro tipo de casos, ¿eh? O sea, yo tengo una clínica con niños con problemas de conducta, con problemas de trastornos de desarrollo, con niños con intentos de suicidio, adolescentes con intentos de suicidio, este, eh, parejas, eh, problemas de otro tipo, psicoanálisis, psicoanálisis de diván, psicoanálisis en mi consultorio, con mi mirada, no pretendo hacer ningún libro teórico, ningún libro de conceptos teóricos nuevos, innovadores, no me interesa, me quedo con esta parte de mi quehacer, el quehacer y lo que intento hacer. oye, Aurora, pues muchas gracias por compartirnos toda esta trayectoria, toda esta historia. No me lo esperaba, o sea, sí, obviamente sabía mucho de esto, pero mucho de esto también desconocía. Y pues te agradezco la apertura pues que nos lo compartas, este, pues a mí, ¿no? Básicamente. Entonces te agradezco mucho. Y pues bueno, ya entrando un poquito en las preguntas que teníamos preparadas para esta entrevista, pues hay dos puntos muy importantes en tu carrera que definen tu trayectoria y que justamente las tomas en este último punto, que es psicoanálisis, que es tanatología, ¿no? A pesar de que has estudiado muchas otras cuestiones, estos dos puntos son los que fundamentan tu quehacer como terapeuta, como psicoanalista, como alguien que interviene en un momento muy difícil para la vida de las personas, ¿no? Que es este momento de los cuidados paliativos, este momento cuando ya está cercana o ya empieza a escucharse la muerte. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué es la tanatología para ti? ¿Qué es el psicoanálisis para ti? Mira, curiosamente, solo en México ¿Mm? adoptamos el término de tanatología. A lo largo del mundo, de lo que se trata es de los cuidados paliativos. Tánatos tiene que ver con muerte y logos tiene que ver con tratado, con estudio. La tanatología es el estudio de la muerte. Y la tanatología en México está aplicada
a todo lo que tiene que ver con duelos. Y incluso yo llegaba a hacer la crítica como maestra de que no se trata de duelología, porque no puedes tampoco decir que de lo que voy a hacer es una intervención en un divorcio, en una pérdida de un trabajo, de la pérdida de una casa o la pérdida de un auto, de lo que sea, o de un perro, desde la tanatología. Es complejo. ¿Te das cuenta de que es muy complejo? Porque al final de cuentas, la cuestión del duelo no es una cosa propia de la tanatología. La tanatología tiene que ver con un estudio multidisciplinario, multidisciplinario de la muerte, de lo que implica la muerte. Y ahí entonces podemos incluir el psicoanálisis, claro que sí, es una mirada de lo que es la muerte. Así como es la mirada filosófica, la mirada teológica, la mirada sociológica, la mirada biológica, la mirada antropológica, todos tienen una mirada, todas las disciplinas, todas las ciencias tienen una mirada sobre la muerte. El psicoanálisis tiene una mirada sobre la muerte. Y antes que Kubler-Ross existió Freud. Y Freud tiene estudios escritos que nos delegó en donde podemos leer lo que tiene que ver con la muerte. Más allá del principio del placer, Totem y Tabú, La eh, transitoriedad, perdón, la transitoriedad la o melancolía, transitoriedad, ¿no? Sus conceptos sobre pulsión de vida y pulsión de muerte, análisis terminable e interminable. Bueno, o sea, podemos leer todo esto, duelo y melancolía, todo esto lo podemos leer ahí. Todo lo que tiene que ver con la mirada sobre la muerte, lo podemos leer ahí en los escritos de Freud. ¿Y qué más que en el vivir día a día, en esta cuestión de las pérdidas que tenemos? Ya perdimos algo y seguiremos perdiendo. Está puesto ahí la creación y la vida, la recuperación, la reparación. Mirada que podríamos decir de Melanie Klein, ¿no? Uh-huh. Esta parte de estas dos fases, esquizoparanoide y posición depresiva. la posición depresiva, ¿no? Precisamente, que la posición depresiva va de la mano de esto de la reparación ante la pérdida. La falta, desde la mirada de Lacan, la ansia y a partir de ahí la construcción, la significación, la simbolización, la palabra alrededor de lo real de la muerte. O sea, entonces, bueno, eh, hace rato te lo decía, es bien difícil esto de definir qué soy, ¿no? Porque si no me digo que soy tanatóloga, entonces no soy reconocida como tanatóloga, y si no me digo que soy psicoanalista, no soy reconocida como psicoanalista, o sea, cuando en realidad, y si me digo que soy interventora en la pérdida y en la enfermedad y la muerte, puede ser que asuste, ¿no? Sí, claro. Y pues escucho, y bueno, también es algo que, pues ya había también yo llegado a ver, pero aquí lo veo muy claro, cómo surge la creación
y de hecho también lo habíamos visto en la entrevista que hice con Selma, a partir de la muerte, ¿no? Cómo ese punto de creación puede surgir de esta pulsión de muerte, del, del, del vacío, de este encuentro con lo real, ¿no? Con el no poder apalabrar algo y que queda como producción, ¿no? Algo de eso también se mueve ahí, ¿no? Sí, o sea, el principio fundamental, uno de los principios fundamentales que tiene que ver con la castración, ¿no? El complejo de Claro. castración y lo que implica precisamente la pérdida y la búsqueda a partir de la pérdida y la oportunidad a partir de la pérdida, ¿no? Pero bueno, es una lucha entre, hablando de la tanatología, hablando del enfrentamiento con la pérdida de la salud y hablando de la muerte, de la posibilidad de morir, es una lucha con esta atracción del vacío, esta captura en el goce del sufrimiento y la imposibilidad de deslizarse a lo que tiene que ver con apalabrar o a lo que tiene que ver con cambiar de posición o hacer un movimiento en la posición subjetiva. Y ahí yo te decía hace rato que ahí es en donde entra el otro. Ahí está el otro, pudiendo dar estos virajes. Pero claro, hay quien por cuestión de estructura no puede con facilidad dar estos virajes. Pero también existe esa capacidad de parte de uno de entenderlo, de respetarlo y de moverse de esos discursos que hace rato señalábamos de amo, en donde decimos cómo la gente tiene que enfrentar el sufrimiento o el goce en el sufrimiento. Ok, Aurora. Escucho que hay muchos momentos en los que converge el psicoanálisis dentro del discurso de la tanatología, sobre todo en todo lo que se habla de la muerte, pero ¿en qué hay algún aspecto técnico en el que converjan? ¿En la intervención, en algún tipo de modelo? ¿O ahí difieren? Y bueno, también entrando a esta otra pregunta de en qué podrían divergir el psicoanálisis y la tanatología. Si como técnico se refiere ¿Mm? a una técnica en específico, hablemos y ubiquemos a la tanatología en un discurso normativizado, no sé qué término utilizar, en un discurso demasiado masticado, en un discurso repetitivo, eh, superficial, de técnicas. Haz lo que escriba una carta, por ejemplo. Haz lo que haga un álbum, por ejemplo, ¿no? Haz un ritual, por ejemplo. ¿Qué más has escuchado? O sea, como esas técnicas, valida, valida sus sentimientos como técnica. Repite su discurso como técnica. Pero se tratará de eso, se tratará de recetas de cocina normalizadas en donde se carece de una reflexión profunda del lugar que ocupamos en ese momento en donde el ser es abandonado. Lo que nos enseña con mucha claridad Winnicott, el abandono emocional y la transición.
La transición de ese momento en donde se pierde, en donde se separa del objeto, se separa de los ideales y transita hacia una recuperación. Va más allá entonces de técnica. Va al lado de una escucha, y eso es lo que marcaría la diferencia. Una escucha psicoanalítica tendría que ver con esto que acabo de decir. Completamente era lo que te iba a decir, eso suena más a psicoanálisis. Claro, en donde desde ese espacio uno interviene en el discurso del otro con lo que el otro, desde su posición subjetiva, su propia posición, requiere, sin tapar, sin obturar, buscando uh, resignificar, es la palabra, dar nuevos significados, ampliar, ampliar esos eslabones y esos enganches, pero bueno, eh, seamos respetuosos. Claro. Y ahí escucho inclusive la manera poética con cómo te presentaste al inicio de esta entrevista que me encantó, en este transitar, en este acompañar a ese otro con su dolor, ¿no? Creo que eso también es parte de tu práctica y que es también un momento de conversión, donde conversión creo que no ocupé bien la palabra, pero más bien en lo que convergen, ¿no? Tanto la tanatología como el psicoanálisis, más allá de estas técnicas que sí, escucho que muchas de estas están un poquito quemadas, ¿no? O sea, que ya se ocupan quizá desde una cotidianidad que pierde hasta a veces el sentido de la misma técnica, pero donde converge es en ese momento en el que puedes llegar a acompañar a alguien en ese momento, en ese lugar que es tan difícil para todos, ¿no? Un momento dolorosísimo que tiene que ver con una pérdida, pues, para siempre, ¿no? Sí, una pérdida irrecuperable, ¿no? Si algo tiene la muerte es justamente ser irreversible. No hay regreso. La marca queda, la huella queda. Lo que hay es lo que podamos bordear y bordar alrededor de ello. Pues, llámese entonces duelo por la pérdida de un perrito, llámese duelo por la pérdida de la salud, llámese duelo por la pérdida del esposo, llámese duelo por la pérdida de un hijo, llámese duelo por la pérdida de un amigo, o sea, al final de cuentas estamos hablando de ese agujero, de ese vacío que quedará siempre y alrededor del cual eh, se seguirá construyendo una red, una red con los recursos que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, digo, esta pregunta que me haces, quiero finalizarla con algo muy concreto que es eh, lo que trato de hacer en mi acercamiento con la tanatología, en la formación de los tanatólogos, para ser concreta, eh, es fundamentar su formación, pero también acercarme con un lenguaje accesible,
porque de pronto, como psicoanalistas, nos movemos igual que los médicos a quienes criticamos, con sus términos inaccesibles, Claro. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que compartir los lenguajes, Claro. compartir los lenguajes. Hacerlos accesibles. Ajá. Ok, bueno, pues precisamente pensando en la siguiente pregunta, tiene que ver con un término que posiblemente no sea el más fácil de definir, que te voy a pedir que definas, que no sé que no va a ser nada fácil, pero bueno, pues me parece que eso es el marco de la tanatología en sí, ¿no? Como dices, el estudio y el tratado de la muerte. A partir de todo lo que has estudiado, que pues es un bagaje bastante amplio, y sobre todo toda tu trayectoria, que también es impresionante, ¿cómo defines tú, Aurora Mortera, a la muerte misma? Ah, la muerte es un lugar desconocido. La muerte puede ser un lugar de descanso. La muerte puede ser un lugar de trascendencia también. La muerte es un lugar de separación. La muerte es una fractura narcisística. La muerte es un lugar para hablar poéticamente, porque no hay palabra para definir qué es la muerte. Nadie ha regresado de la muerte. Todo es una construcción y todo tiene que ver con lo que nosotros queremos creer. Deseamos creer y con lo que nosotros formamos o de lo que nosotros formamos. Para mí la muerte es un paro de funciones. Para mí la muerte es una prueba. Para mí la muerte trae dolor para el que se queda. Y para el que se va, trae descanso. Trae una nueva experiencia que solo sabremos cuando nos toque vivirla. La muerte es algo que se evita. La muerte es algo de lo que no se quiere hablar. La muerte es algo que siempre está presente. La muerte es algo que preferimos negar para poder seguir viviendo. Pero está ahí. La muerte es el opuesto que nos hace poder disfrutar la vida. Cuando se ha tocado el dolor de otros y el dolor propio, se da uno cuenta de lo importante de reír y de lo significativo de construir y de ser creativo. La muerte es una oportunidad, si lo quieres mirar de otra manera. Eso es todo. Está muy bonito, es muy poético y pues realmente me encanta. Defines sin definir por la naturaleza del mismo proceso humano de la muerte de una forma muy bonita, muy fuerte. Te agradezco mucho por eso, Aurora, y pues bueno, creo que hasta voy a hacer un clip en particular de este momento porque me parece impresionante, ¿no? Es un concepto o pues sí, una experiencia que no se puede definir por la propia naturaleza de la misma, ¿no? Y no sabemos qué hay más allá. Un poquito dentro de la misma tanatología, hay muchos momentos de estas construcciones
acerca de qué hay después. Es decir, creo que Kubler-Ross habla un poquito de qué hay después de la muerte, de momentos en que alguien regresa. A mí me parece más una construcción de esto mismo. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto de qué hay más allá? Si se puede preguntar esto, claro. Si no, lo omitimos. Mira, Kubler-Ross es una mujer muy importante en la historia de la tanatología y una mujer que pasa como Freud a ser alguien que trasciende profundamente. Eh, no son iguales, pero quiero ubicar su lugar de importancia. Kubler-Ross era de formación de psiquiatra y lo que ella hizo fue organizar algo que no estaba organizado, que eran las reacciones, el planteamiento sobre las reacciones frente las reacciones observables frente a la pérdida, en el duelo. Y toda esa parte es una parte científica, comprobable, observable. Pero Kubler-Ross después pasa a una parte que no es comprobable, que no es observable, que es esta parte donde hay un regreso de los seres amados, en donde ella los ve, en donde da testimonio de eso. Y esa parte en específico hace que se pierda credibilidad en ella. Es una parte que si bien hay un grupo de personas que se unen en la creencia de que así es, hay otro grupo de personas que lo rechazan como parte de un discurso ya delirante. Lo que te puedo decir es que esta pregunta que me haces es muy complejo porque es muy personal. Claro. Y si te vas por la línea de un sí, para algunos, y ahí está todas las teorías de los ángeles y toda la parte teológica y los espiritistas y lo que tú quieras, que podrían decir que sí. Pero también está toda la otra parte que podrían decir que no. Yo lo único que te podría decir es que al final de cuentas tenemos una gran necesidad de poder decir algo de qué pasa con nosotros una vez que morimos. ¿En dónde nos quedamos? Hoy justo en la mañana al mirar la luz que entraba por la ventana, miraba unos pequeños destellos dorados que eran polvos. No lo sé. Que quizás eran del spray que me eché y que me hicieron pensar que si cada uno de esos destellitos fuera una persona amada que se fue, qué delicia, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Mirar la atmósfera con esos destellos dorados.
pero te das cuenta de la capacidad que tendríamos que tener para disfrutar de ello y no asustarnos, porque igual podría estar del lado de la locura y sentirme invadida por ellos. ¿Te das cuenta? Depende de cada quien lo que quiera Completamente. creer y lo respetamos. Siempre, yo creo que siempre se trata de eso, de escuchar con respeto y por supuesto no con un afán de juzgar o criticar, sino simplemente pues buscar mayor entendimiento, ¿no? Que muchas faltas nos hace, sobre todo con este tema, y pues te agradezco que nos compartas todo esto, ¿vale? Ok, entonces seguimos, para terminar con este tema de la muerte, quiero compartirte un poema que escribí, que está en uno de los libros, en el de Palabras de amor para padres despojados, y que a este poema le llamé Reclamo a la muerte. Dice así: muerte, que arrasas con los planes y destruyes cada fibra de la epidermis para llevarte sin justicia hasta el más pequeño de nuestros capullos. ¿Por qué sin misericordia actúas hasta en el que más teme que tu aliento lo abrace? ¿Qué acaso no sabes respetar a los arrodillados y también a ellos los dejas desolados? Muerte implacable, pones punto final a la caricia que acababa de comenzar y conviertes la caricia en grito que despoja. Muerte, no me desnudes de palabras y de sentido. Deja algo, deja el beso, deja el calor de haber sabido que no todo fue fallido. Deja algo, eso que no puedes hurtar, el verbo para volver a crear e intentar burlar a tu insaciable y fugaz saber. Déjame a alguien que me adopte para que su ardor dentro de mí descongele el motor. Devuélveme mi ombligo, aunque solo sea por unos minutos, para creer insolentemente que no puedes conmigo. Y quizás no seas tan mala y a ellos les ofrezcas un remanso de paz en un cuerpo por demás adolorido que reclama un pacto a cambio de un llanto desprevenido. ¿Qué te parece? Me parece muy fuerte. Parece que es, pues, me deja sin palabras, ¿no? Para empezar, ¿no? Me parece que no sabría decirte qué me parece, pero me parece maravilloso. Me parece que es una construcción muy bonita que surge muy pues todo tu trabajo y de ese enfrentar a este evento que es tan fuerte, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. Sí, creo que, o sea, lo dices bien. Ese es el efecto de la muerte, dejarnos sin palabras. Por eso cuando me preguntas que ya rápidamente tendría que ver con esas fases del duelo que propone la tanatología, pues ahí está la primera, el shock, la conmoción, el sin palabras, el sin palabras. Y después vendrán todo el giro de la expresión emocional y toda la posibilidad de poder articular alguna palabra tratando de negociar con los otros, pero el efecto, el primero, es no mirar a ningún lado, estar y no estar. Así lo he percibido en los papás. Así lo vivo cuando hago estos acompañamientos con ellos en ese momento tan duro de un diagnóstico de muerte cerebral. Muerte cerebral. Mi hijo de 8 años tiene muerte cerebral. Muerte encefálica. ¿Te das cuenta de ¿y dónde está la confrontación
terrible. Pero bueno, creo que por ahí me llevaría yo a articular precisamente esto de quedarte sin palabras con la pandemia y con el COVID. Hemos estado sin palabras. Al principio veíamos en el horizonte 30 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Luego se convirtió en un buen rato. Y hemos tenido que ir construyendo cosas alrededor de ello. Como bien decías, hemos aprendido a hacer trabajo a través de este medio, del Internet, del Zoom o de cualquier otro tipo de plataformas. Pero lo que trajo el COVID fue un despojo de nuestras formas de hacer relación, un despojo de nuestra manera de mostrar nuestro afecto, un despojo de enfrentar la pérdida, un despojo de enfrentar la muerte, un despojo de acompañar a los demás. Hay artículos, conferencias, he hablado de ello en algunas entrevistas, programas, eh, sobre lo que es el duelo sin abrazos, lo que es no acompañar a tu ser amado en el proceso de morir, no poder entrar a una área y constatar y verificar de alguna forma, aunque sea muy doloroso, que esa persona la está pasando muy mal y que es mejor, como terminé mi poema, una muerte como un pacto, aunque lo que traiga sea gritos y dolor. Porque los escenarios han sido escenarios muy duros. Los primeros pacientes que empecé a acompañar por teléfono, contagiados en hospital, y sus testimonios fueron impactantes. Las familias que han perdido 3, 4, 5 miembros, sus testimonios han sido difíciles, dolorosos, pero siempre con la intención de hacer un abordaje clínico que les dé posibilidad de simbolizar y de organizar eso que están viviendo para poder continuar. De poder hacer de alguna manera un ritual, ese ritual del cual se es despojado y que estamos acostumbrados culturalmente, socialmente. Y fíjate, por continuidad con el otro, porque nuestros rituales son eso, son presencia del otro. Poder seguir a pesar de ese vacío inmenso que ha quedado por la pandemia. Nos podríamos llevar mucho tiempo y yo te propondría, Felipe, si tú quieres, o sea, que esto lo tratemos como un tema específico, porque la verdad es que hay mucho, mucho que hablar, sobre todo en el sentido de lo que es la clínica en el duelo frente a la pandemia, con las familias que han perdido pacientes por COVID, con los que han enfermado de otras cosas en el medio hospitalario, que es parte de mi trabajo, que ya no te dije en mi trayectoria curricular, que actualmente trabajo en hospital. Desde hace 3, 4 años trabajo en hospital para la Armada. Lo que implica esta confrontación de trabajar en medio de la posibilidad de contagiarte, apoyar a otro con el miedo de tocarlo,
pero sabiendo que solo tocándolo le puedes ayudar. Y que después voltearás y te echarás tu Sprite o te irás a lavar las manos, pero que es necesario ese contacto físico para poder rescatar del vacío. Y es muy fuerte ese término de rescatar porque eso implicaría que yo tengo poderes y no. Las lágrimas se me escurren, lloro detrás y pido tener la capacidad de decir una palabra para quien no tiene una palabra. Eso es lo que te podría decir brevemente de la cuestión de lo que es la tanatología o la mirada del psicoanálisis frente a la muerte en medio de la pandemia. Pues te agradezco mucho, Aurora. Realmente, pues es una entrevista demasiado valiosa que, pues en este sentido te agradezco, pero impresionantemente grande, o como podamos decirlo. Creo que me dejas sin palabras completamente. ¿Cómo decirte lo mucho que agradezco? Pues que me puedas pues abrir la posibilidad de escuchar estas experiencias que nos dejan helados, ¿no? O sea, que nos dejan pues en una posición eh, pues de entender la dificultad que tiene y lo mucho que es necesario este tipo de intervención con las personas que están llevando este tipo de problemáticas, ¿no? Que se han enfrentado a una muerte, que se han enfrentado al contagio, que se han enfrentado al cambio no únicamente de la organización de su tiempo, de su vida, sino a la organización frente a una ausencia de un familiar que era muy importante para ellos. Entonces, pues por supuesto de su propia salud, por supuesto de todo lo que conlleva el COVID. Si tú yo te tomo la palabra, si tú me lo permites en otro momento, en otro espacio, hablamos específicamente de esto, aunque me quede igual con este, pues sí, como con este nudo. Adelante, yo creo que ese es el problema, que nos hemos limitado de expresar lo que ha significado para cada uno de nosotros. Y las lágrimas, aunque siempre han existido, siguen siendo castigadas y recriminadas, sobre todo en nuestra profesión, porque como un psicoanalista puede expresar dolor. O sea, quizás lo que sucede entonces es que no ha trabajado sus propios duelos. Qué absurdo, ¿no? Como si fuéramos inmunes y como estuviéramos más allá del bien y del mal. Interrumpo esta comunicación para explicarles cuáles son o qué era lo que estaba pasando por mi mente cuando lloré. Y pues no se preocupen, no estoy deprimido, tampoco tengo una situación grave o estoy pasando por una situación grave, no, simplemente pues fui recordando después de ese poema, después de toda la plática y toda la entrevista que estuvo muy fuerte, pues muchas situaciones de mi carrera profesional que he llevado desde hace más de 10 años hasta la actualidad. Hace más de 10 años estuve practicando en el 2011 en el Hospital Juárez de México, en un área de oncología pediátrica, y estaba haciendo prácticas profesionales. Y pues sí me tocó ver muchas situaciones de unos pequeñitos que están enfrentando la lucha contra el cáncer, y pues por supuesto que eso es súper impactante. Y bueno, en la época actual pues también recordé muchas situaciones de pacientes míos que trabajan en hospitales COVID o de pues pacientes que han llegado por alguna pérdida de algún familiar, y pues son muchas situaciones súper fuertes, súper graves, que es difícil de procesar. Por supuesto que no es que yo me esté sintiendo mal o ni mucho menos por escuchar o trabajar con ellos, simplemente pues es una manera de expresar cierta tristeza de pues estas situaciones
que no son tan fáciles de tramitar y de procesar, ¿vale? Entonces, no me juzguen. Obviamente pude haberlo editado y pude haberlo quitado y decir, ay, sí, soy súper chingón y no me duele. Pero pues por supuesto que a todos nos duelen estas situaciones. A todos nos tocan fibras sensibles y por eso quise pues que vean que también somos terapeutas y también enfrentamos estas situaciones y también nos influyen y pues que está bien expresarlo, ¿no? Hay que quitar estos estigmas de que está mal llorar. Al contrario, el llorar nos permite expresarnos mejor. Y por eso mismo decidí dejarlo, ¿vale? Para que ustedes también pues tengan pues la posibilidad de expresar, ¿no? Que no se limiten. Yo no me voy a limitar. Si me dan ganas de llorar, lloro, ¿no? Y está bien sentirse triste. Está mal no reconocer es sentirse triste. Y pues enfrentando todas estas situaciones de muerte, pues es normal que de repente nos sintamos tristes un poco. Y pues bueno, agradezco infinitamente a Aurora Mortera porque pues en un momento posterior sí interrumpimos la comunicación. Bueno, no la comunicación, sí dejamos de grabar. Me preguntó, a ver, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Me dio una contención en esos momentos. Te agradezco mucho, Aurora. Y pues bueno, que sepan que esto sirve también, o a mí me sirve mucho también para reconocer esa tristeza que puede provocar, ¿vale? Y que obviamente lo llevo a mi propio autoanálisis y que posiblemente, o a mi propio análisis, ¿vale? Entonces, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por no juzgarme. Déjame en los comentarios qué te pareció y por supuesto sabiendo que esta situación es súper fuerte y que todos tenemos que estar trabajando con esas pérdidas que hemos tenido, ¿vale? Yo me voy, los dejo con el final de la entrevista y pues bueno, cuídense. Bueno, pues ya después de estos momentos tan emocionales para mí y agradeciéndole a Aurora pues todo lo que nos platicó, todas las experiencias, toda esta trayectoria, pues me quiero despedir del video, decirles que, como siempre les digo, quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus propios deseos, que bueno, aquí encontramos a Aurora, quien me parece que desde el principio de su vida académica y profesional tuvo claro que pues tenía un deseo que vivir, lo vivió y nos lo comparte el día de hoy, toda esta trayectoria que la lleva hasta estos momentos de su vida, siguiendo o siendo tan productiva con esas ganas de enfrentar esos deseos, ¿no? En ese sentido, Aurora, te agradezco mucho esta plática pues queda pendiente ese otro espacio para hablar directamente del COVID, ahora que ya estamos quizá en un principio que bueno, yo creo que va a tardar mucho más regresar a una normalidad, o quizá ya no se va a regresar a esa normalidad de antes, va a ser una nueva, pero bueno, para hablar de lo que ha sido el trabajo con el COVID, ¿no? El trabajo terapéutico con el COVID, y pues qué viene después, ¿no? Que eso creo que es también algo que hay que poner atención porque siento que va a venir una sociedad con muchas ganas de vivir, que pues vamos a encontrarnos con muchas dificultades también en ese sentido, ¿no? Este, Aurora, ¿algo que quieras decir para cerrar esta entrevista? Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias y pues cuenta conmigo. Creo que tenemos que hablar mucho acerca de la pandemia y te deseo muchísima suerte en este proyecto que sé que ya la tienes, sé que ya es un éxito y bueno, me uno a él, me uno a él. Muchas Ujú. gracias, Aurora, y pues serás bienvenida las veces que quieras siempre. Y y pues bueno, muchas gracias. Te mando un gran abrazo, un beso, y pues bueno, hasta el siguiente video a todos los que nos estaban viendo.